Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues se agradece mucho el tener público delante en estos tiempos en los que vamos haciendo, como dice uno, bolos a goteo. Me presento, me llamo Manuel Ferrero, soy escritor y narrador desde hace muchos años. Aunque suene un poco feo, vivo literalmente del cuento, lo cual no es una cosa rara porque uno ve las noticias y ve el Congreso de los Diputados y anda que no hay gente ahí viviendo el cuento. Entonces, por uno que viva del cuento más no pasa nada, supongo. Además, como van a ver ustedes, decía el dicho que los cuentos sirven para dormir a los niños y para despertar a los adultos. Hoy vamos a hacer un viaje de cuentos para adultos que se llama Cuentos de mujer en voz de hombre. Cuando creé este espectáculo, o decidí crearlo antes de crearlo, me di cuenta de un detalle, que a menudo uno recoge la historia familiar y sabe mucho de la historia de los hombres de la familia, pero casi no sabía cosas de las mujeres de mi familia. Y conforme fui rastreando y buscando historias tradicionales, donde fuera protagonista la mujer, paradójicamente empecé a saber cosas de las mujeres de mi familia. Así que es un homenaje a mi compañera María, pero también, ya pensando en mi familia materna, pues a mi madre y a mis abuelas. Yo vengo de León, y allí en León existe una tradición, que es la tradición de los filandones, de las hilas. La gente se juntaba en torno al yar, al fuego, y al pie del fuego se calentaba, y mientras las mujeres iban hilando, como se hila la vila, se hilaban también los cuentos, y se echaban los cantares. La pregunta que dio inspiración a este espectáculo es muy sencilla. ¿Qué es lo heroico en las mujeres? Porque todo el mundo piensa en algo heroico y enseguida te viene a la cabeza Ulises. Tardas un poco más en pensar en Penélope. La reflexión de estos cuentos es un viaje a través de la valentía y la sabiduría de las mujeres. Un día pensé, ¿de dónde viene la fuerza creativa para narrar o cantar? Escuché al sabio Eusebio de Mayalde decir que tal vez en medio del monte un paisano que estaba con las ovejas a punto de esquilar cogió 2 tijeras, una piedra, se puso a golpear y así nació la primera canción. Y yo dije, vale, eso para los paisanos. Pero para las mujeres, a lo mejor la primera canción nació de tener entre las manos una vida. Por eso voy a empezar con una nana, porque los hombres también sabemos acunar. Y hoy en día, ya es más tarea compartida el cuidado de los hijos y de los nietos entre hombres y mujeres, pero los tiempos de antes fueron tareas que hicieron las mujeres. Decía la nana de mi abuela: duérmete, mi niño, duerme, que tu llanto me da pena, que dirán si un niño llora y en casa de una soltera. Ea, ea. Pues del esfuerzo, del acunar de las mujeres, yo hoy puedo cantar. Y ya soy un hombre que también sabe acunar. Pero yo cambio un poco la letra de mi abuela. Porque de todos los esfuerzos que hicieron las abuelas, yo hoy tengo una vida más fácil, gracias a sus desvelos. Por eso yo le pongo más alegría a lo que canto. Y la canción dice: despierta, mi niño, despierta, que tu risa me libera, que todo el mundo se entere, ya está aquí la primavera. Ea, ea. Pues hemos empezado desde el acunar de las mujeres, pero como se van a fijar ustedes, voy a dar la vuelta al mundo. Porque en esta tarea de ir buscando cuentos, uno se encuentra cuentos curiosos. Este cuento que les voy a contar es un cuento árabe, donde la valiente es una mujer. El cuento, tal y como yo lo recogí, no viene situado en ningún momento histórico.
Pero yo, como español, dije, pues esto tuvo que pasar aquí. Y me busqué personajes donde pudiera encajar la historia. Así que lo que les cuento no es histórico, pero oye, quién sabe, a lo mejor pasó. Esto sucedió en Al-Ándalus. En aquella época el califa Alakén II acababa de morir. Tenía un hijo pequeño, Hisham II, y según las leyes de los musulmanes, un hijo pequeño no podía ser el mandamás. Así que le pusieron de regente a su tío, Al-Mughira. Pero el visir, Al-Musafi, no estaba muy contento con el regente que había. Y la mano derecha del visir era nada más y nada menos que Almanzor. Cierto día, el regente, el tío de Hisham, se acercó hasta el visir Al-Musafi y le dijo: visir, cada vez tienes más fuerza y eso no me gusta. Tienes cientos y miles de apoyos entre los hombres que te rodean y te apoyarían para acabar conmigo. Y sobre todo, ese general que tienes, ese tal Almanzor, no me inspira confianza. Tiene demasiados apoyos. Y Almanzor, que estaba escuchando desde lejos lo que pasaba, le dijo: se equivoca usted, no tengo casi apoyos. A lo sumo tengo de apoyo una persona y media, nada más. Eso es mentira, no es mentira y se lo voy a demostrar. Y así fue como urdieron un ardiz. Enfrente del Alcázar de Córdoba prepararon una jaima muy grande y llevaron como trampa y engaño a Almanzor esposado. Y alguien dijo: este hombre va a morir, ¿hay alguien que dé la vida por él? Así quería Almanzor demostrar que no tenía tantos apoyos como parecía. Se hizo silencio. Del barullo del ejército, un hombre se levantó y dijo: yo. Lo cogieron, lo metieron dentro de la jaima, cerraron la jaima y por debajo de la jaima salió un charco de sangre. Pero ya les he dicho que era un engaño. La sangre era sangre de cabrito, para dar a entender que habían matado a aquel hombre en lugar de Almanzor. Pero todavía salió el regente y dijo: ¡es poco apoyo! Este hombre necesita más apoyo para salvar la vida. ¿Quién más da la vida? Y empezó a marcharse la gente, menos una mujer. Del fondo de la ciudad, una mujer anciana, con el pelo blanco, tranquila, levantó la mano y dijo: yo doy la vida por él. Cogieron a la mujer, la metieron en la jaima, cerraron la jaima y volvió a salir un charco de sangre, pero ya les he dicho que era sangre de cabrito. Aquel día el regente Al-Mughira estaba tranquilo, no tenía tantos apoyos ese tal Almanzor. Y decidió hacer una fiesta. Y en medio de la fiesta, pavoneándose, se acercó a él y le dijo: ah, sí, que solo tenías de apoyo una persona y media. Ya entiendo, el hombre uno y la mujer media. Almanzor se llenó de ira y dijo: maldito tú que desprecias a tu madre. ¿De dónde vienes para decir que ella es media? Él era media, porque no vio la sangre, pero ella era una entera, porque tocó la sangre, y aún así se entregaba. Y en aquel momento dicen que decidió matarlo. Mató al regente, se convirtió en el jefazo, tiró para arriba, llegó a Santiago de Compostela, cogió las campanas, se las puso de llavero. Afortunadamente le quitaron el llavero allá en Calatañazor, Pasoria, y eso es otra historia que hoy no toca contar, porque hoy vamos a hablar de la valentía de las mujeres. Ahora me voy a otra historia tradicional. Yo todo lo que cuento y las músicas que van a escuchar son músicas de tradición oral, al acceso de cualquiera. En esta ocasión uso músicas de tradición oral y un amigo mío, músico de León, me ha dejado usar sus músicas, con permiso de él, para unos cuentos que vendrán después. Este cuento es un cuento japonés. Es un cuento tradicional de Japón, moderno, pero tradicional. Cuentan que había una mujer que se llamaba Yumiko. Yumiko Sasaki estaba muy enamorada de su esposo. Los dos se querían mucho. Vivían con una vida plena.
pero estalló la Segunda Guerra Mundial y todos los hombres tuvieron que marchar para la guerra, incluido también el esposo de Yumiko. Pero todo pasa. La guerra pasó y por fin pudo volver a casa, pero cuando vio a su esposo de nuevo, Yumiko estaba asustada. Aquel no era el mismo hombre, venía cambiado, no hablaba, estaba serio, siempre rígido, con la mirada torva. ¿Qué le habían hecho? Como lo quería de puro corazón, buscó la manera, sin resignarse, de ayudar a su esposo, pero no sabía qué hacer, y había oído hablar. En lo alto de la montaña había una mujer vieja y sabia que tenía remedio para todo. Así que subió a lo alto de la montaña y allí encontró a una abuelita y le dijo: abuela, abuela, necesito su ayuda. Mi esposo está enfermo de tristeza y de enfado. ¿Cómo puedo curarlo? Es fácil. Solo necesitas un pelo de oso. Subes a la montaña luna creciente, le quitas el pelo al oso y con ese pelo blanco de un oso de luna creciente, tu esposo se cura. Yumiko dijo: pero abuela, ¿fácil cogerle el pelo a un oso? Bobadas. En nuestros tiempos cogíamos los pelos de oso a puñados. Bueno, pues si en sus tiempos los cogían a puñados, yo no voy a ser menos. Así que Yumiko tiró para la montaña. Coincidía que era luna creciente. Cuando iba caminando a la montaña, se fue cerrando de repente todo el bosque, y las ramas y las zarzas la iban golpeando, y el bosque era cada vez más frondoso, y ella no podía pasar. Pero entonces pronunció una palabra mágica: arigato saizo, que quiere decir gracias. Y al darle las gracias a las zarzas y a los árboles, todo se fue abriendo camino y pudo pasar. Cuando logró llegar al centro del bosque, empezó a llover y cada vez se empapaba más. Calada y con el frío en los huesos, buscó una cueva donde meterse. Allí hizo fuego, se desnudó y se quedó dormida al lado del fuego. Al día siguiente, tocaba buscar el oso. Pero aquella noche no iba a ser una noche fácil, porque mientras ella intentaba dormir, alrededor de la cueva se oía cantar a miles de pájaros que metían mucho ruido, y ella estaba muerta de miedo, porque cuando uno sale de casa y llega a un entorno extraño y oye ruidos que no saben lo que son, se caga. Y así estaba ella, asustada. Pero como era valiente, después de pensar en silencio la palabra arigato saizo, decidió cantar. Criabe llave, moima, moima, criabe llave, moima, moima, di condoro time, criabe. Y después de cantar, los pájaros se fueron y ella pudo dormir en paz. A la mañana siguiente llegaba el momento de buscar al oso, pero ¿cómo consigue uno encontrar un oso? ¿Dónde se encuentra un oso? ¿Y cómo le quita uno un pelo al oso? Hizo lo que nunca se tiene que hacer con los osos: darle de comer. Porque cuando el oso come comida humana, vuelve luego al sitio de los humanos y la prepara. Pero Yumiko no sabía qué hacer, y lo único que se le ocurrió fue preparar un tazón de comida jugosa. Hizo fuego, preparó el tazón, cogió el tazón y lo puso en la mitad del bosque y esperó. Y de repente, de fondo, un oso inmenso se acercó al tazón, resopló, comió la comida y se volvió al bosque. Al día siguiente Yumiko hizo otro tazón de comida, pero lo puso 10 pasos más cerca. Al día siguiente otro, pero otros 10 pasos más cerca. Y al día siguiente otro, otros 20 pasos más cerca. Y así cada día el tazón estaba más cerca de ella, hasta que el último día el tazón estaba a sus pies. Yumiko aguantó como pudo. Y allí llegó el oso descomunal. Comió la comida y no la miró, pero después de comer se dio cuenta de que estaba ella, se puso sobre las dos patas, levantó las zarpas, le fue a dar un zarpazo, pero justo cuando le iba a dar el zarpazo, Yumiko aguantó el tipo y dijo: arigato saizo, hermano oso, necesito un pelo blanco, por favor, un pelo blanco de tu garganta para curar a mi esposo. Y como por arte de magia el oso
le mostró el cuello. Ella estiró la mano, cogió el pelo, le arrancó el pelo, hizo la reverencia y salió corriendo. No es plan de quedarse mucho rato allí. Llegó a donde estaba la abuela y dijo: ¡Abuela, abuela, abuela! ¡Mira! ¡Lo conseguí! ¡Un pelo blanco de oso de luna creciente! ¡Yo! La abuela cogió el pelo, lo miró. Che, efectivamente, un pelo de oso, un poco cerdo el oso, pero puede valer. Y cogió el pelo y lo tiró al fuego del hogar, a la chimenea, y el pelo se quemó. Y al quemarse el pelo, Yumiko sintió una bravura tremenda y le dijo: ¡Pero abuela! ¿Se te ha ido la pelota o qué? Y ahora que tengo el pelo vas y lo quemas. No te hace falta, paparruchas. ¿Cómo que no me hace falta? ¿Tú te acuerdas de todo lo que hiciste para conseguir el pelo? Sí. Pues a la maja, haz lo mismo con tu esposo. Así, Yumiko, con paciencia, ayudó a aquel hombre a volver a ser un hombre, porque venía roto. Disfrutaron su amor y vivieron felices muchos años. Durante muchos años, las mujeres han hecho las tareas más ingratas y nadie les ha dicho arigatou saizo, que quiere decir gracias. Así que ahora yo, como paisano que cuenta cuentos para mujeres, sin que sean doctrina de nada, os digo arigatou saizo y espero que en mi corazón también haya aprendizaje de mi madre, de mis tías y de mis abuelas. Ahora me voy a poner en modo más paisano. Ahí está, ¿eh? Lo mal que me queda el chaleco y lo bien que me queda la boina, cachina más. Se me ve de dónde vengo. Ahí está. Me pongo ahí la cacha. Porque ahora voy a contar, bueno, contar no, más bien cantar, un romance del país. Que además, en este caso, el romance es un romance figurado, que es el romance de la doncella guerrera. Pero es que en el caso de donde yo vengo, en León, este romance es verídico. No fue un cantar de estos que se cuentan, existió. Existió una mujer en la casa de Arintero, que llamaron la dama de Arintero, que en las guerras de Isabel la Católica con Juana la Bertraneja, marchó para la guerra como que fuera un paisano. Y allá en la guerra se lió a mandobles con todo el mundo y no había quien pudiera con ella. Hasta tal punto que cuando en medio de la batalla le rompieron el yelmo y vieron que tenía un pecho, alguien gritó: ¡Mujer en la guerra! Y aquello llegó hasta oídos del rey. La condecoraron, le dieron título y aquellas cosas que se daban de fueros y dineros, y ella volvió para su casa, para Arintero, pero cuando estaba a la vuelta de Arintero, las malas lenguas dicen que la envidia es muy mala, y mientras estaban jugando por ahí a los bolos, le salieron unos salteadores y la mataron. Ese es uno de los posibles finales, aunque hay otros que dicen que ella tenía amores con alguien poderoso, y que aquello de que la habían matado fue una forma de hacerla desaparecer para no tener problemas. No se sabe exactamente qué le pasó como final. Lo que sí se sabe es que fue una doncella en la guerra y que fue muy valiente. Qué curioso que después de contarles esta historia verídica, yo encuentro un romance que cuenta lo mismo, pero claro, el romance es una historia. Lo que yo les cuento pasó. Vamos a echar el romance. ¿Pueden darme unas palmas ahí suavecitas? En Sevilla un sevillano 7 hijos le dio Dios. Quiso la buena fortuna que ninguno fue varón. No te partieras, Manuela, por medio del corazón, que 7 hijos tuviste y ninguno fue varón. Cállese padre mío, no eche más la maldición, que de lo que Dios nos diera, mi madre qué culpa pon. Deme armas y caballo, que a la guerra me iré yo. Iré en su nombre hasta Francia y Aragón. No vayas, hija, no vayas,
que te van a conocer, que tienes el pelo muy largo y te dirán que eres mujer. Pues si tengo el pelo largo me lo cortaré, y con el pelo cortado un varón pareceré. No vayas, hija, no vayas, te dirán que mujer sos, tienes las manos muy finas, y no son manos de señor. Pues si tengo las manos muy finas y no son manos de señor, ¿los guantes para qué son? No vayas, hija, no vayas, que te van a conocer, que tienes el pecho grande y eso es pecho de mujer. Pues si tengo el pecho grande, con tela me lo vendaré, y con el pecho vendado un varón pareceré. Y dale, no vayas, hija, no vayas. Te dirán que mujer sos, tienes las piernas muy finas, no son piernas de varón. Pues si tengo las piernas finas, calceta sobre calceta y sobre calceta calzón. ¿Cómo me llamaré, padre? ¿Cómo me llamaré yo? Marquillos te has de llamar, don Marcos el de León. 7 años se fue a la guerra vestidita de varón. Y el príncipe que la vio de pronto se enamoró. De amores me muero, madre, de amores me muero yo, que los ojos de Marquillos son ojos de doncella, no son ojos de varón. Llévatela, hijo mío, a las huertas a andar, que si ella es doncella se habrá de antojar. Ya me la llevé, madre, a las huertas a andar, y todo el mundo coge manzanas y ella ni probar. Llévatela, hijo mío, a la tienda del ferial, que si ella es doncella, a la seda se irá. Ya me la llevé, madre, a la tienda del ferial, y en vez de coger seda, se ha agenciado un puñal. De amores me muero, madre, de amores me muero yo, que los ojos de Marquillos son ojos de doncella, no son ojos de varón. Llévatela, hijo mío, los caballos a correr, que si es doncella se habrá de entorpecer. Ya me la llevé, madre, los caballos a correr, y tanto como galopa, nadie galopa más que él. Llévatela, hijo mío, las tapias a saltar, que si es doncella se habrá de acobardar. Ya me la llevé, madre, las tapias a saltar, y si yo saltaba tapialmente, ella 3 tapias más. De amores me muero, madre, de amores me muero yo, que los ojos de Marquillos son ojos de doncella, no son ojos de... Llévatela, hijo mío, a la cama a dormir, que si es doncella, no se arrimará para ti. Ya me la llevé, madre, a la cama a dormir, y cuanto más me arrimo para ella, más se arrima ella para mí. Llévatela, hijo mío, al río a nadar, que si es doncella, se habrá de acobardar. Ya me la llevé, madre, al río a nadar. Y cuando me estaba quitando la ropa, se ha echado a llorar. No. No llores, doncella mía, que eres mi predilección, que 7 años serviste al rey vestidita de varón. Casóse la moza alegre en el palacio real, y nadie la conociera si no fuera por nadar. Quédense con Dios, señoras, y justicias del lugar, como guerrero en la guerra y mujer en libertad. Me vuelvo otra vez para la zona de Asia, porque encontré algo maravilloso en este libro. Porque cuando busqué historias, busqué todos los libros tradicionales de todos los lugares, buscando ejemplos de la valentía y de la sabiduría de las mujeres. Tan necesario contarlo, porque si no se cuenta, al final parece que la sabiduría y la valentía solo vienen de una parte. Y encontré en este libro algo maravilloso. Hace poquito, en los años 50,
descubrieron que las mujeres de los montes de Hunan tenían un lenguaje secreto para hablar entre ellas, que se llamaba el nusú. Y ese lenguaje solo lo conocían las mujeres y lo usaban para detalles muy sencillos, para pintar pequeñas frases en las vajillas, para zurcir en las telas pequeñas letras con pequeñas frases. Y fueron recopilando algunas de esas frases. Y os voy a leer una. Olvidar, recordar. Cuando los aspectos femeninos se olvidan, solo se oyen las historias de los hombres. Sin historias de las mujeres, solo nacen héroes masculinos. Cuando la lengua hablada solo puede ser entendida por la mitad de la comunidad, se pierde una sabiduría de siglos. No debería ser necesario reinventar a cada rato la rueda. La reflexión es interesante y es potente. Necesitamos, como personas, recibir toda la sabiduría de nuestros mayores, mujeres y hombres, porque es el legado que tenemos, porque a todos nos han enseñado cosas las mujeres y los hombres, no solo una parte. Y creo que viene muy bien y es muy importante de cara al empoderamiento de las mujeres que se cuenten las historias sencillas de las mujeres. Por eso ahora que se dan muchos ejemplos de grandes literatos, de grandes científicos que han sido mujer, al lado de esos ejemplos necesarios para que las niñas se inspiren en ellas, también tienen que estar los ejemplos de las mujeres rurales, de las mujeres sencillas, de las que trabajaron hasta hacerse callos en las manos, lavando en los ríos con el agua fría de diciembre las tripas de la matanza. Aquellas mujeres que lo mismo araban, que preparaban las cosas de la casa, cuando preparar las cosas de la casa era mucho más complicado que ahora que tenemos muchas comodidades. Pues es necesario contar su historia, su valor y su valentía, porque si no nos perdemos una parte de su sabiduría. Voy a ser un poco directo, pero lo pienso. Hay una parte de la sociedad tan soberbia que piensa que la sabiduría solo está en las grandes cátedras. Y sí, hay mucha sabiduría en las universidades y las grandes cátedras. Pero la sabiduría de la vida, del buen amar, eso lo tiene muchas veces la gente sencilla y no la gente más ampulosa. Por eso hay que escuchar esas historias. Ahora vamos a cambiar de tercio y les voy a contar una historia tradicional que yo escuché a François Villós y me gustó mucho y decidí hacer mi versión. Hace mucho, mucho tiempo, antes casi que existiera el mundo, en un pequeño bosque había una cabaña y en esa cabaña vivía una pareja, quizás la primera o la segunda o la tercera, una pareja muy antigua. El hombre tenía una barba poblada, una mirada torva y un corazón negro. Y ella era una mujer sencilla, pero no se valoraba lo suficiente. Todos los días el hombre que era leñador cogía el hacha y durante el día cortaba y cortaba más árboles. Y al llegar la noche llegaba a la puerta de casa, cogía un palo y levantaba el palo y pegaba a su mujer. Y luego se jactaba con los demás hombres y decía: «Pega a tu mujer, que si tú no sabes por qué la pegas, ella sí». Y ella no sabía cómo defenderse. Día tras día sucedía lo mismo. Él iba a trabajar y a la vuelta de trabajar cogía aquel palo, gordo como un estadullo de carro, y le daba golpes en la espalda. Pero un día ella sintió una fuerza de 1000 robles dentro de su corazón. Sabía que tenía dentro una vida nueva. No podía ella consentir que le hicieran daño a aquella vida. Pero ¿cómo podía hacerlo? Así que aquel día, cuando su marido, de barba espesa y poblada, y mirada torva y corazón negro, cogió el palo preparado para darle una tunda, ella se paró, le miró a los ojos y le dijo: «Espera, te voy a contar un cuento.
Luego si quieres me pegas. ¿Eh? Y ella empezó a narrar. ¿De dónde le venía esa fuerza? Sus palabras eran como un reguero, como una fuente, manaban solas. Y había tanta belleza, tanta ternura, tanta fuerza, tanta aventura en todo lo que ella decía, que su marido, torvo e ignorante, la miraba y solo podía que abrir la boca. Amaneció y como amanecía, el hombre cogió el hacha y se fue a trabajar. Y al día siguiente pasó lo mismo, volvió a querer coger el palo, pero cuando le iba a dar la tunda dijo, si quieres te cuento más cuentos y luego si quieres me pegas. Mujer narradora, mujer poderosa. ¿Para qué han usado otros las palabras? En los debates y en los púlpitos. Las mujeres muchas veces las usaron para cuidar, para cunar, para proteger, para sanar. ¿Cuántas veces he escuchado yo a abuelas que me han contado cosas maravillosas decirme, yo te cuento esto, pero es una bobada? No era una bobada. La historia evoluciona porque un día ella dio a luz una niña, una hermosa niña. Cuando la tuvo en sus brazos, qué maravilla, qué hermosura. Y el hombre de repente cogió en los brazos a la niña y experimentó una emoción nueva. Pasó el país de la vergüenza, luego el de la responsabilidad, luego el de las lágrimas. Y por primera vez, aunque había tenido el corazón muy duro y muy negro, se arrepintió de lo que había hecho. Es verdad que en la vida real, por desgracia, estas historias no acaban bien. Pero como esto es un cuento, sí. El hombre se transformó. Y hay quien dice que nunca volvió a hacer daño a su mujer. Es más, fue un buen padre. Y ella tuvo la dignidad y el respeto de mirarle a los ojos y no sentirse rendida después de todo lo que había pasado. Por eso, en esta contada, yo reivindico la fuerza de las mujeres. Yo he recibido mucho de mis padres y de mis abuelos, pero el don de contar se lo debo a mi abuela y a mi madre, que eran los que me cantaban, me acunaban y me contaban. Antes de que se me fuera la abuela, un día se lo dije, digo, vaya abuela, digo, yo que estudio una carrera, luego no la uso y vivo del cuento y me gano la vida con lo que tú me enseñaste. Y ella se partía de risa. Porque nunca le había dado valor a contar los cuentos que contaba. Pero cuando ella de noche me llevaba a esos mundos, yo aprendí a leer y a amar los libros porque me di cuenta que en los libros había cuentos como los de mi abuela. Hasta ese momento no me había interesado nunca los libros, es más, me costó mucho. Luego ya con el tiempo me dediqué a escribir y a las letras puras. Pues un aplauso muy grande para todas esas mujeres. Ahora nos vamos a ir a una tierra curiosa, donde también las mujeres, a pesar de todo, florecen y son valientes. No sé si ustedes han oído hablar de los landais de Afganistán, que son cantares pequeñitos en forma de pareado que hacen solo las mujeres y que solo se cantan entre mujeres cuando van a coger el agua o en momentos muy concretos. Están llenos de fuerza. He usado una música tradicional de Afganistán para que nos pongamos en situación. Cuando se difundieron estos landais, al hombre que los difundió, Said Bolojín, le cortaron la cabeza. No querían permitir que esa sabiduría de las mujeres saliera y fuera accesible a todo el mundo. Cuando vean los poemas entenderán por qué a algunos les molestaban que esos poemas los pudiera escuchar todo el mundo. Los landais
Y estas canciones chiquititas reflejan un poco ese sentimiento de amor, de pasión y rebeldía de las mujeres afganas de la etnia pastún. Ahora me voy a ir hasta Japón. Para contarles una historia, verídica también. En este caso la protagonista es una mujer, pero muy joven, una niña. Una niña que se llamaba Sadako. Cuenta la historia que el día 6 de agosto de 1945 un avión sobrevuela Hiroshima. El Enola Gay pasa justo por encima de la casa de Sadako y de sus padres. Sadako apenas tiene 3 años.
A 1700 metros de donde vive Sadako, la bomba cae. Y al caer la bomba, todo se llena de radiaciones. Llueve, una lluvia que se cala hasta en los huesos. Una lluvia que rompe profundamente el corazón. Pasa el tiempo y Sadako afortunadamente sobrevive a aquel incidente tan duro y toda su familia también sobrevive. Pero se complica la situación porque cuando Sadako tiene 11 años, le viene aquello que llaman el mal de la bomba, que les pasó a muchísimas personas de Japón, que muchísimos años después enfermaron. Sadako era una niña como otra cualquiera, le encantaba correr, soñaba con poder algún día hacer la maratón, con subir hasta lo alto del monte Fuji, pero uno de los días cuando estaba corriendo se sintió fatal y acabó en un hospital de la Cruz Roja. El diagnóstico era muy duro, pero alguien le dio consuelo. La compañera que estaba al lado de Sadako le contó que existía una leyenda japonesa que decía que si una persona hacía 1000 grullas de papel, los dioses le concederían un deseo. Y Sadako empezó a hacer grullas de papel, con todos los papeles que caían en su mano, a veces hasta prospectos médicos. Hacía grullas y más grullas y sonreía porque quería que algún día los dioses le concedieran su deseo, volver a correr. Era solo una niña, pero su historia rodó por todo Japón. La dignidad con que encajaba su dolor y su enfermedad era un ejemplo para muchísimos otros niños y para los adultos. Llegó a decir la gente que Sadako solo había podido hacer 600 grullas, que nunca acabó las 1000, pero que fueron sus compañeros de clase los que hicieron las 1000 grullas, y así poder cumplir el sueño de Sadako. Pero años después alguien fue a casa de los padres de Sadako cuando ella ya había muerto y preguntaron cuántas grullas había hecho Sadako. Y ellos contestaron, sacando una caja muy humilde, que Sadako había logrado hacer 1300 grullas de papel. Y que luego en el colegio hicieron otras 1000. Y alguien preguntó a su padre que cómo era posible que los dioses no hubieran concedido el deseo de Sadako, porque ella había cumplido el hacer las 1000 grullas. Pero los dioses concedieron el deseo. Pero a su manera. Hay que ser cuidadoso con lo que uno pide, porque luego lo interpretaron como quisieron. Sadako no volvió a correr. Lo que sí volvió a correr fue su historia. Salió del país de Japón, dio la vuelta al mundo y aún hoy en día sigue dando la vuelta al mundo, y narradores y narradoras de todos los rincones contamos su historia como ejemplo de lo que queremos todos los seres humanos, vivir en paz unos con otros, que ya toca. Por eso, cada año, el día en el que todo se para y se conmemora la bomba de Hiroshima, en el parque de Hiroshima, al lado de una estatua de una niña que se llamaba Sadako, de todas las partes del mundo llegan miles y miles, millones de grullas de papel que ponen allí, a los pies de ella, para recordarnos algo muy importante, que nadie debería despreciar ningún acto, por pequeño que sea, porque a veces los actos de los niños nos dan el ejemplo del camino que los mayores tenemos que seguir. La caja de Pandora. Eva y la manzana. Cuento
a Pandora le regalaron una caja. Y en esa caja guardaron todos los males del mundo. Y le dijeron a Pandora, no abras la caja. Pero Pandora la abrió. Y como pájaros voladores, las emociones se marcharon. Todas las emociones se marcharon y volaron por el mundo alante. Las primeras emociones que salieron eran pesadas y densas. Una parte del mundo se la pasaba mirando a los demás, increpando y asustando. ¡Hey! Otra parte se moría de miedo. Y había una tercera parte que lloraba. Con semejante situación, la cosa no evolucionaba. Pero de repente alguien dijo, no, los mitos son símbolos. Hagamos con los mitos aquello que creamos que sea bueno para nosotros. Si alguien dijo que todos los males del mundo venían de que alguien había abierto una caja y habían salido las emociones más densas, pues yo digo que precisamente de la misma Pandora saldrá el cambio de música que necesita el mundo. De unidad, que ya estábamos un poco cansados de estar a golpes unos con otros. Y al principio la gente bailará con un dedo, con dos, con tres, con las muñecas, con las caderas, que es muy sabroso, con las rodillas, con las piernas. Y poco a poco el mundo se va a ir convirtiendo en una fiesta. ¡Sube música, compañero! Tal vez si cada uno baila a su manera, sin perder el paso y sin miedo al ridículo, solo por el gusto de lucirse cada uno como es, sin que la luz de uno apague y mengue a los demás, tal vez en ese momento abriremos de nuevo la caja, seremos libres. Muchas gracias. Ahí del baile se me mueven hasta ahí. Ay, se me mueven hasta las costuras de un paisano como yo de 3 hectáreas. Me pareció un símbolo bonito el de la mariposa, porque verán ustedes, yo creo que el problema de este mundo lo voy a resumir muy fácilmente. El problema de este mundo es que hay mucho capullo que todavía no se ha hecho mariposa.
Entonces, cuando veáis a algunos, lo decís, digo, joder, qué ganas tienes ya de dejar de hacer el capullo, tío. Acábalo ya, saca un poco las alas, porque cuando uno se quiere a sí mismo ya no va haciendo daño a los demás. Es precisamente la base de un amor verdadero. Les voy a contar, claro, con esto de los mitos, de la caja de Pandora, de Adán y Eva, hay un cuento en el Bierzo que a mí me hizo mucha gracia. Me lo contó una chica, Greta, que se lo contaba a su abuela, y me parece que es darle la vuelta a todo. Cuentan que un día Dios fabricó a la primera persona de un trozo de barro. Sopló, y así se hizo el primer hombre. Claro, Dios estaba poco entrenado en eso de moldear y hacer alfarería, así que a aquel ser le sobraba. Entonces no sabía qué hacer con aquello que le sobraba. Y dijo, pues ala, ahí te queda eso colgando. Lo que dicen que la mujer nació de una costilla, según me dijo Greta, no debió ser así, sino que ya en la segunda ocasión ya había aprendido a moldear mejor, entonces le salió mejor el molde. Pero como la primera vez había pasado, dijo, voy a tener cuidado. Entonces esta vez no le sobró, pero tuvo que rematar para adentro. Y entonces, así, un día se vieron el hombre y la mujer y dijeron, oye, ¿a ti y yo? Y fueron a ver a Dios y le dijeron, pero vamos a ver, a él le sobra, yo estoy rematado para adentro, ¿qué hacemos? Y dijo, Dios mío, yo ya estoy cansado de la creación, os apañáis como os dé la gana. Y eso es lo que hacemos los hombres y las mujeres, nos apañamos como podemos. Me queda ya el último cuento. ¿Qué tal están ustedes? ¿Están a gusto? Me alegro que les haya gustado el viaje. He dejado alguno de mis libros, yo me dedico sobre todo a la literatura infantil, en la biblioteca, pero luego al acabar, si alguien tiene interés, tengo alguno de los libros, un libro de poemas, en el que estoy con otros 46 poetas, porque dije, yo si hago los poemas y luego mis poemas no gustan, pues pongo poemas de otros 46 que a algunos gustará. Son todos los poemas en castellano, menos 3 que me parece que están en Bable, y luego también tenemos un libro que hice para la Federación Aspace, que se llama El Corona llega a Aspace. Con todo lo que hemos pasado, yo trabajé en Aspace mucho tiempo, me llamaron la gente de Aspace y me dijeron que estaban pasando una situación muy dura con todo el confinamiento, que si yo me atrevía a contar lo que ellos estaban viviendo. Y yo dije, ay, mi madre. Pero claro, el objetivo del libro era también benéfico. La mitad de estos libros que tengo yo aquí van directamente para Aspace, y Aspace tiene sus libros para vender, que tiene íntegramente todos los derechos. ¿Para qué hicimos el libro? Pues para recaudar mascarillas y EPIs. Y yo en un cuento creé 3 personajes. El pirata Corona, que es un pirata que todo le sale mal, gracias a la fuerza de la mariposa, que representa Aspace, y un loro que es un poco, ya veréis, así como, que parece que a veces está con el pirata y a veces con la mariposa, que es el símbolo de estar al loro. Y de una manera divertida y amable contamos algo que no fue tan amable. Luego también tengo para los más pequeños puzzles chiquititos, a precio de 4 euros, que son microcuentos. Por un lado está un puzzle y por otro lado un cuento de esa ilustración. Si alguien tiene interés, luego mi compañera María los tiene por ahí. Hecho este momento de anuncio, ¿vale? Ya si lo hace la Coca-Cola, que son más pesados, pues os agradezco que me lo permitáis. Voy a contar un cuento dedicado a mi abuela. Mi abuela del norte, mi abuela Aurora, me enseñó a contar cuentos. Pero mi abuela del sur me enseñó muchas cosas también. No era una mujer de contar historias, alguna vez sí la oí cantar, en Nochebuena. Pero era una mujer especial, muy cariñosa, muy buena. Y una de esas mujeres que les digo yo, que pasaron por la vida de manera muy discreta, trabajando mucho y haciendo lo posible por tener junta a su familia. A mí me llamaba la atención mi abuela, una mujer del sur. Por parte de mi padre soy de León, pero mis abuelos, por parte materna, son cordobeses. Como tanta gente, mis
mis abuelos fueron a las minas y allí acabó mi abuelo trabajando en la mina y mi abuela viviendo allí. Al principio, en un pueblo de montaña con aquellas nevadas tan grandes, echaba de menos las flores y los patios floridos de Córdoba y le costó hacerse. Y yo tengo la estampa de ella con el abanico al lado de la chapa de carbón mientras se hacían castañas. En invierno o en verano jugando con el abanico. Y pensé un día que en el abanico de mi abuela había más respuestas de las que yo sabía. Estaban todos los tipos de personas que hay en el mundo. Los que abren un poco el corazón, los que lo abren más, los que lo abren entero, los que lo cierran, los que dan la espalda, los que mandan, ¡shh! ¡Te muevas, te hebreo! Los necios, los bigotudos, los que tienen pancita como yo, los delgados, las folclóricas. También estaban los necios locos, a los que les da el viento de la vida y les mueve para todos los lados sin que puedan controlar ese viento. También los sabios que viven la vida con dos abanicos, que saben que en toda persona hay una parte de mujer y una parte de hombre que ha aprendido de su familia y que es bueno usar las dos manos. Luego también están los buitres, que esos andan ahí a la carroña a ver si la preparan. También están los que son como locomotores. Que si no te apartas, te llevan por delante. Pero luego están las personas como mi abuela. Mujeres que te prenden el sol y que te lo regalan al tiempo que te dan los 20 duros de propina. Por eso, viendo el abanico de mi abuela, lo entendí. La vida es una hoguera que dura lo que dura, pero que tiene momentos de esplendor. Y hay momentos en los que esa hoguera tira hacia arriba y todo lo llena de pavesas. Y eso es lo que somos. El aire que nos damos los unos a los otros. Bueno, hasta aquí el espectáculo de cuentos de mujer en voz de hombre. Decirles como despedida que las despedidas nunca son tristes, porque la vida es una laguna y todos somos barquines y el viento que sopla hincha las velas y oye, de hinchar las velas alguna vez nos volverá a juntar. Si a alguno de ustedes les ha gustado este espectáculo humilde, que no tiene más que la voz de un paisano que habla de sus mujeres, no porque sean suyas, sino porque están en su sangre. Si les ha gustado, levanten un dedo. Este no, que es faltoso, ¿eh? Hombre, también pueden, pero bueno, levanten un dedo. Si les ha gustado más, que levanten el otro, ¿eh? Si les ha gustado más, poco a poco se florecen. Y ya cuando estén florecidos, para darle las gracias a un paisano que vive del cuento sin estar en el Congreso de los Diputados, hay que darle un fuerte...
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de corazón. Muchas gracias. Doy las gracias a la biblioteca, que de verdad se agradece en estos tiempos mantener la cultura viva. Les doy las gracias a ustedes por venir aquí a un reducto de cultura segura. También le doy las gracias al técnico, a Byron, que ha estado ahí el hombre haciendo lo que puede. Espero no haberme movido demasiado vuelta de loco con las cámaras. Y hasta pronto. Gracias.